Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy les traigo un nuevo video que espero les guste muchísimo y les sea de mucha ayuda. Y se trata de una serie de recomendaciones de tácticas del canal para cada formato de competencia que tiene el juego y también para las competencias del foro de la comunidad hispana. Básicamente el objetivo es orientarlos para que puedan aprovechar cada táctica del canal al máximo y puedan sacarle su mayor rendimiento. Además, también es un video resumen para sacar de dudas sobre qué estrategias se pueden utilizar para las ligas que estén jugando, ya que siempre hay consultas al respecto sobre qué se puede usar, por ejemplo en batallas o en una copa ganadores o incluso en competencias del foro. Entonces en este video intentaré sacarles todas esas dudas y sumar las mejores opciones de tácticas para que puedan llevarse cualquier tipo de liga. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que la comunidad siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Solamente deben ingresar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, antes de iniciar con las recomendaciones, vale la pena aclarar que lo haremos en orden de dificultad del tipo de liga, es decir, arrancaremos con los formatos menos difíciles y luego iremos con los que considero más complicados. Bien dicho eso, vamos entonces con las primeras tácticas recomendadas para este primer tipo de competencia, que son las denominadas ligas normales. Básicamente aquí entran todo tipo de ligas propiamente dichas, es decir, una liga de Argentina, de Inglaterra, de España, de Italia y cualquiera de estas ligas públicas a las que pueden acceder simplemente buscando esa liga y entrando. Este tipo de ligas son las que más abundan en el juego y por experiencia son las que menos dificultad llevan, por el hecho de que no siempre se completan todos los equipos y no siempre se encuentran rivales de gran nivel. Son ligas que si estamos activos en el mercado sacaremos una gran diferencia de valor de equipo que nos dará la ventaja necesaria para arrasar en la competición. No obstante, siempre puede haber un partido en donde nos toque ser inferiores porque nos cruzamos como mucho con uno o dos rivales que nos hacen pelea. Entonces para esos casos tendremos alguna variante. Para las ligas normales tenemos entonces como recomendaciones a estas tres alineaciones con sus respectivas tácticas. En primer lugar tenemos a una 4-3-3A con juego por las bandas, con todos los jugadores en su posición en las tácticas en línea, con marcaje zonal, sin fuera de juego, con una agresividad que dependerá del árbitro del partido y con avanzadas muy goleadoras como las de 45 de presión, 76 de estilo y 72 de velocidad. En segundo lugar tenemos una variante ofensiva para aquellos a los que les guste más la 4-4-2. A esta alineación la usaremos con el juego por las bandas, con todos los jugadores en su posición en las tácticas en línea, con marcaje zonal y sin fuera de juego, con una agresividad que dependerá del árbitro del partido y con avanzadas bastante fuertes como las de 90 de presión, 56 de estilo y 55 de velocidad. Y en tercer lugar tenemos la variante para cuando seamos inferiores a nuestro rival o para cuando tengamos duelos más parejos. Al tener una plantilla más posicionada para contar con buenos delanteros, la opción será la 5-2-3. El estilo de juego será de contraataque. Aquí se apoyará a los medios a la defensa en las tácticas en línea. Se usará un marcaje zonal y sin el fuera de juego. La agresividad nuevamente dependerá del árbitro y las avanzadas serán de 49 en balanceado, con un estilo defensivo en 21 y una velocidad de pases rápidos en 67. Con estas tres tácticas no tengo dudas de que podrán ganar sin problemas cualquier liga normal. Bien, pasamos ahora a la siguiente dificultad de competencias, que son los torneos, es decir, el formato de Copa de Campeones en sus diferentes variantes dependiendo del continente a jugarse. Y si bien suele tener una dificultad muy similar a las ligas normales, aquí generalmente se ven managers un poco más activos y sin posibilidad de dimitir, así que normalmente enfrentamos a más managers que a CPU. Aquí nuevamente mantendremos un estilo similar de recomendaciones tácticas, pero con un agregado más defensivo, ya que generalmente es difícil conseguir buenos equipos y al ser menos el tiempo de preparación, habrá momentos en donde seguramente seamos inferiores. Así que por eso ajustaremos un poco las recomendaciones con estas tres opciones de tácticas. En primer lugar tenemos nuevamente una 4-3-3A o B
que también puede usarse con el estilo de juego por las bandas, con todos los jugadores en su posición en las tácticas en línea, aunque a veces también se podrá usar con apoyo de medios a la defensa y a veces con los defensas apoyando al medio también, con marcaje zonal y sin fuera de juego, o con fuera de juego si mantenemos el apoyo de los defensas al medio, con una agresividad que dependerá del árbitro del partido y con avanzadas muy efectivas como las de 75 de presión encerrando los espacios, 68 de estilo, es decir ofensivo, y 66 de velocidad en pases rápidos. Igualmente aclaro que se puede utilizar sin problemas la 4-3-3 de las ligas normales mencionadas anteriormente. En segundo lugar, vamos con algo un poco más de control como una 4-5-1. A esta alineación la usaremos con el juego de tirar desde lejos, con los medios apoyando la defensa en las tácticas en línea, con marcaje zonal y sin fuera de juego, con una agresividad que dependerá del árbitro del partido y con avanzadas bastante fuertes y siempre confiables como las de 48 de presión, 31 de estilo y 60 de velocidad. Y como tercera opción tenemos nuevamente una táctica de contraataque y en este caso repetiremos la 5-2-3 antes recomendada, a la cual aclaro que también se la podrá jugar con 5-3-1-1 y 5-3-2. Entonces el estilo será de contraataque, se apoyará los medios a la defensa, las tácticas en línea, se usará un marcaje zonal y sin fuera de juego y la agresividad que nuevamente dependerá del árbitro, más las avanzadas que serán de 49 de presión, 21 de estilo y una velocidad de 67. Con estas tres opciones de tácticas no tengo dudas de que podrán ganar todos sus partidos en este tipo de competencias. Bien, antes de pasar a formatos un poco más complicados, hay un punto intermedio entre el formato anterior y el siguiente en cuanto a dificultad, y estoy hablando de las ligas VIP. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien dependerá justamente de qué rivales les toque, pasa lo mismo que en las ligas normales, donde al menos la mitad termina dimitiendo al pasar 10 partidos aproximadamente. Entonces ya empieza a ser un duelo contra menos managers, habrá mucho tiempo para rotar jugadores ante CPU y la exigencia será menor, enfocándonos únicamente en los rivales activos. Entonces para este tipo de ligas recomendaré una mezcla de opciones tácticas antes mencionadas más el agregado de otra variante ofensiva. En primer lugar tenemos la 4-3-3 AOV antes mencionada con el estilo de juego por las bandas, con todos los jugadores en su posición, con marcaje zonal y sin fuera de juego, con una agresividad que dependerá del árbitro del partido y con avanzadas de 45 de presión, 76 de estilo y 72 de velocidad. También se puede utilizar la 4-3-3 de presión 81, estilo 60 y velocidad 62 ante rivales débiles o parejos que usen estilos de tirar desde lejos o contraataque. En segundo lugar vamos con otra 4-4-2B que más que nada se las recomendaré para descansar equipo y jugarlo ante CPU. Aquí la podremos usar tanto con el estilo de pases como el de bandas. Se mantendrá a todos los jugadores en línea, no se usará el fuera de juego y el marcaje será zonal, la agresividad dependerá del árbitro y las avanzadas serán de 64 de presión, 60 de estilo y 54 de velocidad. Como tercera opción tenemos nuevamente una táctica de contraataque que es la 5-2-3 ya recomendada. Entonces el estilo será de contraataque, se apoyará a los medios a la defensa en las tácticas en línea, se usará un marcaje zonal y sin el fuera de juego, la agresividad dependerá del árbitro y las avanzadas serán de 49 de presión, 21 de estilo y 67 de velocidad. Con estas opciones de tácticas podrán ganar de manera muy sencilla estas ligas VIP. Antes de pasar a los siguientes formatos, me gustaría hablar de las ligas fantasy. Para este tipo de ligas pueden hacer una mezcla de tácticas antes recomendadas dependiendo del nivel o dificultad que tengan sus rivales, pero en general recomendaría seguir las mismas opciones tácticas de las ligas VIP. Bien, pasamos ahora sí a un formato de competencias que sí tiene un mayor grado de dificultad, aunque considero que una es más complicada que la otra por el hecho de que en una es más sencillo armarse, mientras que en la otra demanda una mayor actividad en el mercado, por lo que el tema no es solo táctico. No obstante, si bien en ambos formatos, es decir la Copa Ganadores o Winners Cup y la Knock Royale, se pueden presentar rivales muy duros, en ambos casos podremos utilizar las mismas opciones tácticas ya que coinciden lo que me ha rendido tanto en un formato como en el otro, más allá de que en el canal solo tengamos video de la Copa Ganadores y no del Royal por el hecho de que esa liga pintaba para ser una forma de sumar coins rentables, algo que finalmente no sucedió. Aún así, no deja de ser una gran liga para medirse ante buenos rivales. Pero dada la dificultad de ambos formatos, aquí sí que tendremos un mayor registro táctico
por el hecho de que habrá generalmente rivales más capacitados y más activos que en los anteriores. Bien, en primer lugar vamos siempre con una opción ofensiva que utilizaremos para aprovechar nuestra superioridad de equipo. La opción será nuevamente la 4-3-3 A o B dependiendo de su armado. La usaremos con el estilo de juego por las bandas, con todos los jugadores en su posición de las tácticas en línea si el rival es muy débil, y con el apoyo de medios a la defensa si el rival es parejo, con marcaje zonal y sin fuera de juego, con una agresividad que dependerá del árbitro del partido y con avanzadas que van a variar entre los estilos enfrentados. Es decir, usaremos una presión de 45, un estilo de 76 y una velocidad de 72 ante rivales más débiles y que usen alineaciones ofensivas. Y cambiaremos a presión de 81, estilo de 60 y velocidad de 62 ante rivales débiles o parejos que usen estilos de tirar desde lejos o contraataque. En segundo lugar tenemos a la 4-4-2B, que será con juego de pases para rivales con estilo de contraataque, con todos los jugadores en su posición de las tácticas en línea, con marcaje zonal y sin fuera de juego, con una agresividad que dependerá del árbitro del partido y con avanzadas de presión 63, estilo 60 y una velocidad de 57. En tercer lugar, vamos con una opción muy confiable como siempre lo es una 4-5-1. A esta alineación la jugaremos con el estilo de tirar desde lejos, con los medios apoyando a la defensa en las tácticas en línea en caso de enfrentar alineaciones de tirar desde lejos y de bandas, y con los delanteros apoyando al medio únicamente en caso de enfrentar tácticas de pases o de contraataque, con marcaje zonal y sin fuera de juego, con una agresividad que dependerá del árbitro del partido y con avanzadas muy mencionadas en el canal en diferentes videos, como las de 65 de presión, 31 de estilo y 62 de velocidad. Como cuarta opción tenemos a la 5-4-1B de tirar desde lejos, con medios apoyando a la defensa, con marcaje zonal y sin fuera de juego, y con avanzadas de 47 de presión, 26 de estilo y 68 de velocidad. Y como quinta opción tenemos nuevamente una táctica de contraataque, y en este caso repetiremos la 5-2-3 antes recomendada, porque la verdad que es una táctica que se adapta a todo. Entonces el estilo será de contraataque, los medios apoyarán a la defensa, se usará un marcaje zonal y sin fuera de juego, y las avanzadas serán de 49 de presión, estilo 21 y velocidad de 67. Con estas 5 grandes tácticas del canal, que son lo mejor que hay, estoy seguro de que podrán llevarse sus partidos en estos formatos de competencia que son muy pero muy complicados, rozando tal vez un poquito el nivel de dificultad de algunas competencias del foro, pero usando muy bien la cabeza pueden parecer muy sencillos de ganarlos. Bien, pasamos ahora a un formato de competencia que considero completamente distinto a todos los anteriores. Muy pero muy distinto, porque además involucra el trabajo en equipo para conseguir, en este caso, no la liga sino la batalla. Obviamente estoy hablando de las batallas de app. Aquí básicamente el objetivo es ganar la batalla para sumar puntos para tu grupo. El quedar primero vendría a ser un objetivo secundario o personal, pero igualmente a muchos les interesa salir primeros por ese reconocimiento personal, o bien por el lógico pensamiento de que ganando la liga y haciendo un gran trabajo individual, obviamente que hay más posibilidades de ayudar a ganar la batalla. Aquí hay que aclarar que la dificultad depende del nivel de la división en la que estés. Las primeras 4 divisiones son muy pero muy sencillas, entonces la verdadera dificultad para algunos recién arranca en la división de estrellas mundiales, aunque en mi opinión recién en la división de leyendas es donde el nivel sí que aumenta significativamente, sumando lógicamente a la división OSM. De igual manera, aquí tendremos tácticas para todas las divisiones. En primer lugar, les recomendaré unas avanzadas que comenté en el video de las mejores tácticas para batallas de app y que se podrán usar tanto en 4-3-3, ya sea A o B, como en 4-4-2A o B. La usaremos con el juego por las bandas, con medios apoyando a la defensa, con marcaje zonal y sin fuera de juego, con una agresividad que dependerá del árbitro y con presión de 62, estilo de 62 y velocidad de 62. En segundo lugar, les recomendaré otra opción ofensiva como la 4-4-2B, pero esta vez con juego de pases, con todos en su posición, con marcaje zonal y sin fuera de juego, con una agresividad que dependerá del árbitro y con presión de 62, estilo de 60 y velocidad de 58. Como tercera opción también les recomendaré la 4-5-1 del video de batallas de app. A esa 4-5-1 la usaremos con tiro desde lejos, con apoyo de delanteros al medio ante tácticas ofensivas y de contraataque, y con medios a la defensa ante todo lo demás, con marcaje zonal y sin fuera de juego,
con una agresividad que dependerá del árbitro del partido y con presión de 65, estilo de 31 y velocidad de 62. Y como cuarta y última opción, les recomendaré unas avanzadas que pueden usarse tanto con 5-3-1-1 como con 5-3-2 y 5-2-3. Serán con el estilo de juego de contraataque, con medios apoyando a la defensa en las tácticas en línea, con marcaje zonal y sin el fuera de juego, con la agresividad nuevamente dependiendo del árbitro y con avanzadas que serán de 49, estilo 21 y velocidad de pases rápidos en 67. Con estas 4 tácticas estoy seguro de que podrán llevarse la batalla para su grupo y dejar una muy buena imagen. Bien, nos metemos ahora en el anteúltimo formato de competencia, donde la dificultad aquí aumenta muchísimo más que en el nivel anterior. Y esto lo digo porque aquí hay que tener en cuenta muchísimos más factores. Aquí el tema no es más bien el formato de liga, sino los rivales que van a tener. Porque en las competencias individuales del foro hay un nivel de actividad altísimo, ya sea con la Liga Eñe, un Máster Hispano, un campeonato nacional o cualquier liga individual, pero en la que estés representando tu grupo. Básicamente aquí entran todas las competencias del foro que no sean en formato de batalla. La dificultad aquí sí que sin dudas es altísima, porque te enfrentarás a managers que entran muchísimo al juego, que entrenan, que juegan amistosos, que mejoran el nivel del estadio, que gastan muchísimas coins en ojeador y están muy activos en la compra-venta de jugadores. Sin mencionar que la variedad táctica es altísima y en donde el nivel de esas tácticas mejora muchísimo en relación a las dificultades antes enfrentadas. Es decir, habrá rivales que son muy pero muy efectivos. Entonces aquí la dificultad reúne muchísimos más condimentos, por lo que no solo deberás mirar lo táctico, sino que también deberás mejorar en las demás facetas del juego. La única excepción aquí serían las ligas en formato nostálgica, que reúne a los campeonatos nacionales o el torneo de maestros, donde dejamos el mercado y el ojeador de lado. Así que haré una pequeña aclaración sobre las tácticas para que los consejos y las recomendaciones de tácticas se utilicen en la competencia individual más recomendada. Entonces, en primer lugar tenemos una 4-3-3 OA que recomendaría específicamente para la modalidad de los campeonatos nacionales en formato nostalgia. La usaremos con el juego por las bandas, con apoyo de medios a la defensa, con marcaje zonal y sin fuera de juego, con una agresividad que dependerá del árbitro del partido y con una presión de 81, un estilo de 66 y una velocidad de 65. Y más para ligas tipo Eñe, en caso de querer ser más ofensivos, recomiendo una variante de presión 62, estilo 62 y velocidad de 62. Como segunda opción iremos directamente a las 4-5-1, donde daré 3 recomendaciones basándome en las tácticas con las que he ganado varias de estas competencias. Aquí se usará tirar desde lejos o disparar de repente. Generalmente usaremos medios apoyando a la defensa en las tácticas en línea, con marcaje zonal y sin fuera de juego como siempre, con agresividad según el juez y con avanzadas que serán para un formato como el Máster Hispano de presión 39, estilo 49 y velocidad 49. Otra variante sería la primera 4-5-1 del canal con 48 de presión, 30 de estilo y 68 de velocidad para un uso más general. Y una última alternativa será la de presión 62, estilo 37 y velocidad de 55, que se puede usar tanto con medios apoyando a la defensa como con delanteros apoyando al medio y que recomendaré más para ligas estilo Eñe. Bien, en tercer lugar recomendaré a la 4-2-3-1 para enfrentar alineaciones ofensivas en este estilo de competencia. Será con tirar desde lejos, medios apoyando a la defensa y también a veces con delantero al medio, con marcaje zonal y sin fuera de juego, con agresividad según el árbitro del partido y con avanzadas de 48 de presión, 31 de estilo y 60 de velocidad. Y por último, como cuarta opción está la 5-4-1, que puede usarse tanto con la opción A como con la opción B. La usaremos con el estilo de tirar desde lejos, con apoyo de medios a la defensa y a veces en inferioridad sumando los delanteros al medio, con marcaje zonal y sin fuera de juego, y con avanzadas de presión 47, estilo 26 y velocidad de 68. Con estas 4 opciones tácticas, más sus variantes, estoy seguro de que podrán hacerle frente a estas competencias individuales del foro. Y bien, por último llegamos a la máxima dificultad en mi opinión de todos los formatos de competencia para OSM. Obviamente hay que aclarar que es un formato de competencia que solo conocerán aquellos que juegan a nivel competitivo en los torneos organizados en el foro oficial de la comunidad hispana y por otros foros dedicados a OSM. La liga siempre es la misma y es muy similar
a la de las batallas de app, a diferencia que aquí no se actualiza y no cambian los equipos disponibles. Siempre serán Blue y Red para diferenciar claramente los 5 miembros de un determinado grupo o selección. Este formato de competencia es lo más exigente de todo SM, con sus variantes de reglas, ya sea permitiendo o restringiendo el uso de campus de entrenamiento. Un formato de competencia para los amantes de los verdaderos desafíos de OSM. Sin nada más que agregar, para no seguir haciendo aún más largo el video, vamos con las recomendaciones tácticas. Comenzando con una 4-3-3, ya sea A o B, dependiendo de las posiciones específicas. Sobre todo para aquellos meta 1 que sacan una buena diferencia de valor de equipo, o para quienes deban usar campus y quieran aprovechar esa ventaja. La usaremos con el estilo de juego por las bandas, con apoyo de medios a la defensa para mayor seguridad, aunque también pueden dejar a todos en su lugar, con marcaje zonal y sin fuera de juego, con una agresividad que dependerá del árbitro del partido, y con avanzadas que serán de presión 81, estilo 66 y velocidad de 65. También hay una variante que puede ser de presión 62, estilo de 60 y velocidad de 62, que recuerdo haber utilizado también en alguna batalla. Bien, en segundo lugar tenemos una variante ofensiva que he utilizado más que la 4-3-3 en batalla, que es la 4-4-2A, en mi caso, que muchas veces tengo más CI y CD que CCA, o con 4-4-2B también en otras ocasiones. En el estilo podremos usar tanto bandas como pases, bandas para un uso más general y pases dedicados a rivales con estilo de contraataque, con todos en su posición, o bien pueden apoyar los medios a la defensa para mayor control, con marcaje zonal y sin fuera de juego, y con presión de 81, estilo de 66 y velocidad de 65 en el caso de la 4-4-2 de estilo de juego por las bandas. Y en el caso del juego de pases será de presión 63, estilo de 60 y velocidad de 57. Bien, pasamos ahora a la alineación más utilizada por mí y por casi toda la comunidad hispana, que es la 4-5-1. Y aquí, si bien personalmente modifico muchísimo las avanzadas, incluso dentro de los propios parámetros, recomendaré al menos 3 opciones bastante generales que vienen muy bien dependiendo del caso. En todos los casos se utilizará tirar desde lejos o disparar de repente. Generalmente utilizaremos medios apoyando a la defensa en las tácticas en línea, aunque a veces lo recomendable ante contraataque es usar el apoyo de los delanteros al medio. Marcaje zonal y sin fuera de juego será como siempre, con agresividad según el juez del partido y con avanzadas de presión 32, estilo 29 y velocidad 65 como opción más general ante todo. Otra variante sería la primera 4-5-1 del canal con 48 de presión, 30 de estilo y 68 de velocidad. Y una última alternativa será la 4-5-1 de presión 65, estilo 31 y velocidad de 62, que se puede usar tanto con medios apoyando a la defensa como con delanteros apoyando al medio. Vale aclarar, como otra alternativa, que tanto la segunda como la tercera táctica se pueden usar con 4-2-3-1. Esto dependerá mucho del momento de dichas alineaciones y su efectividad. Como cuarta opción tenemos a la 5-4-1, que puede usarse tanto la A para aquellos que usen CI y CD, como la B para completar posiciones específicas. La usaremos con el estilo de tirar desde lejos, con apoyos de medios a la defensa y a veces doble apoyo también, con marcaje zonal y sin fuera de juego. Y de las dos opciones de 5-4-1 que recomendaré, la primera será con presión de 62, estilo de 12 y velocidad de 52. Y la segunda es con presión de 35, estilo de 30 y velocidad de 55 o 60, que siempre la usé con 4-5-1, sobre todo en mis inicios, y que siempre aguanta incluyendo campus. Y bien, como quinta y última opción, nuevamente estará la 5-2-3 que he recomendado desde el inicio, que es con el estilo de juego de contraataque, con medios apoyando a la defensa en las tácticas en línea, con marcaje zonal y sin el fuera de juego, con la agresividad nuevamente dependiendo del árbitro, y con avanzadas que serán de 49 en balanceado, con un estilo de 21 y una velocidad de pases rápidos de 67. También como variante se puede bajar la presión a 34 o inclusive el estilo a 13, pero la base inicial es la antes mencionada. Con todas estas opciones tácticas estoy seguro de que podrán hacer una gran actuación en las batallas del foro. Para concluir, me gustaría decirles que todas estas recomendaciones lo que buscan es ayudarles u orientarles sobre qué tipo de tácticas usar en las diferentes competencias o formatos de liga, dependiendo de la dificultad que me parece que tiene cada una
y basándome en las peticiones que siempre veo en los comentarios. Espero que todo esto les sea de muchísima ayuda y ya saben que ante cualquier duda pueden dejar sus comentarios que los estaré leyendo y respondiendo como siempre. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este videazo que me llevó bastante tiempo prepararlo, déjenle un buen like, un comentario y si son nuevos por aquí los invito a suscribirse al canal. Si quieren más videos de este estilo o sobre algún tema en específico, no duden en decirlo en los comentarios. Próximamente intentaré seguir con los nuevos contenidos en el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.